Bueno, seguimos con más problemas de potencial eléctrico. A ver, en este problema nos dice que tenemos dos esferas concéntricas y finas de radios R1 y R2 que poseen carga Q1 y Q2. Respectivamente, determinar la energía de este sistema de cargas. La energía del sistema total, ¿no? Bueno, vamos a usar la energía total, la vamos a calcular usando la densidad de energía por el volumen. Entonces necesitamos los campos eléctricos. Tenemos dos campos eléctricos. Uno que está en el interior, entre R1 y R2. Aquí no hay campo eléctrico para R menor que R1 y el campo eléctrico exterior para R mayor que R2. Entonces, el interior es muy simple. La carga encerrada es Q1. Un radio R aquí entre R1 y R2. Así que SI es Q1 entre 4pi x 0 R cuadrado. Y al exterior simplemente tendríamos la carga encerrada, que va a ser Q1 más Q2, entre 4pi x 0 R cuadrado, R menor o igual que R2. ¿Cuál va a ser la energía total? Bueno, la energía total va a ser la interna más la externa. Y la externa ya la podemos calcular para un radio mayor que R2, es decir, de R2 a infinito, porque sería como el de una esfera cargada, que era la carga al cuadrado entre 8pi x 0 el radio. El radio en este caso sería R2 y la carga sería la carga total encerrada, que sería Q1 más Q2. Te queda Q1 más Q2 al cuadrado entre 8pi x 0 R2, más la interna. La interna la vamos a calcular usando el campo eléctrico. El diferencial de energía interna va a ser la densidad de energía, que es un medio epsilon 0 de su y al cuadrado por el diferencial de volumen. Como se trata de esferas, el diferencial de volumen a un radio R va a ser 4pi en la superficie, que es 4pi R cuadrado por el diferencial de R. Bueno, aquí simplemente multiplicamos y nos queda al final el diferencial proporcional de R entre R cuadrado y luego integramos. Este integral es simplemente menos 1 entre R, integramos entre R1 y R2. Y ya nos queda este término. Entonces, la energía total va a ser este término más la externa, que sería esto lo desarrollamos. Serían estos tres términos y obtenemos al final la energía total. Hay otro método más simple. Vamos a partir que la energía del sistema va a ser la energía, esto vimos un problema en el vídeo anterior, va a ser la energía de la carga Q1 y Q2, la energía propia de la carga Q1 y Q2 y de la energía de interacción de las cargas. ¿Cuál es la energía propia de Q1 y Q2 que tiene distribución esférica? Bueno, eso ya la sabemos, es la carga al cuadrado entre 8pi x 0 el radio. Entonces igual aquí Q2 al cuadrado entre 8pi x 0 R2. Luego la energía de interacción entre Q1 y Q2. Sabemos que es simplemente la carga Q1 por el potencial de la esfera de radio R2 que tiene carga Q2. Es decir, Q1 por Q2 entre 4pi x 0 R2. Y luego simplemente sumamos estos tres términos y nos da esto que coincide con la ecuación 6. Ahora, ¿por qué usamos esto, la carga Q1 por el potencial de la esfera R2? Porque la esfera Q1 está dentro de la esfera R2 y sabemos que el potencial de la esfera R2 en su superficie es igual al potencial dentro de ella. Como la esfera Q1 está dentro de ella, de la esfera de radio R2, el potencial es constante y es igual al potencial en la superficie R2, que es este término que pusimos acá. Este problema es la extensión del anterior. Ahora tenemos n esferas metálicas, R1, R2 hasta Rn, que son concéntricas, finas, cuyos radios están en orden creciente y tienen cargas ahora Q1, Q2 hasta Qn. Respectivamente, determinar la energía del sistema de cargas. Bueno, aquí tenemos Q1 hasta Qn. Vamos a usar el método 2 del problema anterior, ¿no? Porque es más simple. Tenemos las energías propias. Simplemente sabemos que es la carga al cuadrado entre 8pi x 0 el radio.
Tenemos Q1 hasta Qn sumadas. Y ahora necesitamos la energía de interacción, ¿no? Ahora aquí es un poquito más, hay que tener cuidado. Para esa energía de interacción tenemos que ver cómo interactúan Q1 con Q2, con Q3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a ir de adentro hacia afuera. Tenemos Q1 aquí, va a estar encerrada dentro de Q2. Entonces vamos a tener Q1 en el potencial de Q2. Esa es la interacción entre Q1 y Q2. Luego nos vamos a un radio mayor que R2. La carga encerrada va a ser Q1 más Q2 y va a estar en el potencial de Q3. Seguimos hacia afuera. Luego un radio mayor que R3. La carga encerrada va a ser Q1 más Q2 más Q3 que va a estar en el potencial de Q4. Hasta N. Y vamos a tener carga Q1, Q2 más Qn menos 1. Igual que aquí, fíjense que su índice aquí es 4 y aquí es 1 menos. Y va a estar en el potencial de Qn. Bueno, esta colocamos aquí la energía propia y la de interacción sabemos que es simplemente la multiplicación de las cargas. Por ejemplo, Q1 con Q2, Q1 más Q2 con Q3, dividida entre el radio R2, R3, hasta el final, que sería Qn por estas cargas entre Rn. A ver, este es otro problema, pero de partículas cargadas en movimiento. Nos dicen que tenemos un condensador de placas planas separadas L que tienen carga más Q y menos Q. Luego un electrón entra en el medio del condensador con velocidad inicial V0 paralela a las placas en dirección horizontal. ¿Cuál será la velocidad del electrón a una distancia suficientemente grande del condensador? Una vez que sale y se aleja, y a una distancia grande, ¿cuál será esa velocidad? ¿Y cuál es el carácter de la variación de la velocidad del electrón al moverse dentro y fuera del condensador? Examinar los casos cuando el electrón se encuentra en el momento inicial. 1. Entonces tenemos 3 casos. A la misma distancia de las placas del condensador sería el caso 1, es decir, entra por el medio. Y a la misma distancia L medio y L medio. 2 a una distancia igual a L4, L cuarto de la placa positiva, L cuarto, L entre 4 y 3L entre 4 sería de la placa negativa. Y a una distancia igual a L cuarto de la placa negativa. Entonces aquí sería L cuarto y aquí sería 3L cuarto. Bueno, entonces tenemos 3 casos, ¿no? Aquí primero necesitamos relacionar el potencial de cada una de las placas con respecto a la diferencia de potencial, ¿no? Aquí B es la diferencia de potencial entre las placas. La podemos calcular con respecto al infinito. Y sabemos que esa diferencia de potencial va a ser la de la placa positiva B más menos la de la placa negativa B menos. Ahora, como las placas son iguales y son planas y tienen la misma carga, sabemos que van a tener el mismo potencial. Por ejemplo, si lo medimos con respecto al infinito, ambas van a tener el mismo potencial, aunque estén separadas L. Esta distancia comparada con el infinito no influye, así que deben tener el mismo potencial. Así que tenemos que B más es igual a B menos en módulo. Y tienen que tener signo contrario, porque esta tiene que tener un potencial positivo y esta un potencial negativo, porque la placa es negativa. Así que la diferencia de potencial va a ser B más menos B menos, pero B menos B más es igual a 2B más. De aquí sacamos entonces que B más va a ser B medio y B menos va a ser menos B medio. Entonces en el caso 1 entra por la mitad de las placas, de la distancia de las placas. Y fíjense que si entra por el medio está entrando en una zona de un espacio de potencial cero. Porque está justo en el medio. Si este es menos B medio y este es más B medio, en el centro tiene que ser igual a B igual a 0. Porque esto varía linealmente. En el segundo caso entra más cerca de esta placa, a B cuartos, a L cuartos de la placa positiva. Entonces, si L medio es más B medio, L cuarto tiene que ser más B cuarto.
Está entrando en una zona con potencial B4, P entre 4. Y esto es igual, solo que entra por más cerca de la placa negativa, así que el potencial aquí es menos B entre 4. Y eso lo necesitamos porque ahora necesitamos la energía potencial eléctrica, que va a ser la carga por el potencial, porque necesitamos la energía total, ¿no?, del electrón, que va a ser la mecánica, que es la energía cinética, porque entra con velocidad V0, más la energía potencial eléctrica, que es simplemente la carga del electrón por el potencial. Entonces ponemos la energía inicial. Va a ser un medio de mv0 al cuadrado, que es la energía cinética, más la energía potencial. En este primer caso, como el potencial era 0, es 0. En el segundo es la carga, que es menos E por el potencial, que era B entre 4. Entonces nos queda esto menos esto. Y aquí es menos E, que es el electrón, la carga del electrón negativa, por el potencial, que también es negativo, menos B entre 4. Y aquí suma. Y luego la energía final. Bueno, si está alejado suficientemente de las placas, el potencial eléctrico va a ser 0. Así que solo va a tener energía cinética. Es decir, la energía final va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Como tenemos tres casos, tenemos tres velocidades finales, V1, V2 y V3. Y simplemente igualamos la energía inicial a la final. Y despejamos V1, V2 y V3. En este caso, en el primer caso, V1 va a ser igual a V0. En el segundo, V2 va a ser menor que V0 porque hay un término negativo acá. Y en el tercero, V3 va a ser mayor que V0. Aquí hay que ver un detalle, ¿no? A ver, aquí el electrón entra en las placas, aquí no había campo eléctrico y el campo está contenido aquí entre las placas, ¿no? Porque esto es un modelo idealizado. Pero aunque sea idealizado, si el electrón entra por cualquier punto, como tiene carga negativa, siempre va a ser atraído por la placa positiva y rechazado por la placa negativa. Así que va a haber una fuerza eléctrica hacia arriba. Pero si hay una fuerza eléctrica hacia arriba, va a ganar velocidad vertical o perpendicular a las placas. Es decir, que la trayectoria no va a ser una línea, sino una curva. Y cuando salga, va a tener la velocidad que tenía horizontal más la vertical. Eso quiere decir que la velocidad final, siempre que sale del condensador, va a ser mayor que la inicial. Es decir, que el electrón gana en velocidad dentro del condensador. Ahora hay un detalle. Si esta velocidad siempre es mayor que V0, como en el infinito alcanza velocidad V0 o una velocidad menor de V0 o una velocidad mayor de V0. Si el campo eléctrico cuando sale se considera 0. Bueno, el problema está en que este caso es muy idealizado y por lo tanto se llega como a una especie de incongruencia. Y la razón es que los campos eléctricos, por más que se construya con cuidado, nunca son perfectamente ideales. Este sería el modelo totalmente idealizado. En la realidad, los campos eléctricos van a tener aquí un campo eléctrico de fuga porque va a haber algo de carga que se va a distribuir en el margen de las placas y por tanto va a producir un campo eléctrico de fuga que se sale del campo eléctrico vertical, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si el electrón sale en un punto que está más cercano a la placa positiva, sale por ejemplo por acá, más cercano de la placa positiva que la negativa, sale con esta velocidad, como está más cercana de la placa positiva y es un electrón de carga negativa, va a haber una fuerza de atracción. Y con respecto a esta placa negativa va a haber una fuerza de repulsión. Pero como está más cerca de esta placa positiva, la fuerza de atracción es mayor y el electrón se va a ir frenando. Y así logramos que en el infinito la velocidad sea V0 o menor que V0. Y si sale por este lado, más cerca de la placa negativa, entonces va a sentir una fuerza de repulsión porque está más cerca de la negativa y se va a terminar acelerando. En el infinito va a tener una velocidad mayor que V0.
A ver, en este nos dicen que tenemos una carga puntual más Q que se mueve del infinito en dirección a una lámina metálica, ¿no? Sería esta carga. Determina la energía de interacción de la carga y la lámina. Y también la velocidad de la carga en el momento cuando se encuentra a una distancia d de la lámina. Al hallarse a una distancia infinitamente grande de la lámina, la carga tenía velocidad nula. Bueno, primero nos piden la energía de interacción. Bueno, aquí de nuevo tenemos la lámina aquí, vamos a usar el método de imágenes porque esta carga positiva induce las cargas negativas, ¿no? Sobre la lámina metálica, que se puede representar por esta carga menos Q, que sería la imagen. ¿Entre cuál va a ser la energía de interacción? Va a ser la carga positiva más Q por el campo producido por esta carga menos Q, en donde se encuentre la carga más Q. Es decir, va a ser menos Q entre 4pi epsilon 0 por la distancia. La distancia d más d sería 2d. Ahora, esto hay que tener cuidado porque hay que ajustarlo por un medio. Y la razón por la cual hay que ajustarlo es que el espacio donde interactúan la carga negativa y la positiva es la mitad del espacio que estamos considerando aquí. Es decir, de la placa hacia arriba. De la placa hacia abajo no hay campo. En cambio aquí estamos considerando tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Por eso se multiplica por un medio, porque el espacio entre ellas de interacción es realmente la mitad. Luego la velocidad. ¿Qué velocidad va a tener cuando se encuentra a una distancia d? Bueno, la energía final, partiendo desde el infinito, si en este punto tiene velocidad v, va a ser la energía cinética más la potencial, que es esta de aquí. Y la inicial, cuando se encontraba muy alejado de las láminas, tenía velocidad 0, así que energía cinética 0, y la potencial se considera 0 porque estaba muy alejado de la lámina. Entonces se considera que la energía potencial, el potencial creado por las cargas negativas era 0, a una distancia infinita, ¿no? Y bueno, si esto tiene que ser 0, simplemente de aquí ya podemos despejar la velocidad que tiene a una distancia d. A ver, en este es parecido, solo que ahora tenemos un anillo fino de radio R. Está distribuido uniformemente la carga más Q, positiva. Determinar la velocidad de una carga negativa puntual menos Q. En el momento en que la misma pasa por el centro del anillo, por acá, por el centro, o si la carga menos Q inicialmente se encontraba en reposo a una distancia suficientemente alejada del anillo, en el punto A del eje. Entonces, si en este punto A suficientemente alejado, consideramos que la carga se encontraba en reposo, su velocidad era 0. Esto es masa, la masa de la carga menos Q es m y el anillo está fijo. Bueno, y de nuevo, si este punto A está muy alejado del anillo, podemos considerar que la energía potencial eléctrica en este punto era nula. Y que su velocidad también era nula, así que no tenía energía mecánica total. En ambos casos esta sería la inicial y sería nulo en el punto A. Y luego tenemos que considerarlo cuando está en el centro del anillo. En el centro del anillo va a tener una velocidad v, es decir, va a tener una energía mecánica cinética igual a un medio de mv cuadrado y va a tener una energía potencial eléctrica. Y sabemos que esa energía la calculamos por la carga, por el potencial. La carga es menos Q por el potencial creado, en este caso por el anillo, en el centro O. Y el potencial creado por el anillo de carga Q en el centro O es simplemente Q entre 4pi epsilon 0R. Y así tenemos la energía potencial eléctrica. Bueno, y como esto tiene que ser 0, ya podemos despejar la velocidad final. A ver, este es parecido. Solo que ahora tenemos una carga más Q mayúscula que está distribuida uniformemente por un anillo de alambre fino de radio R mayúscula. En el centro del anillo se encuentra una carga puntual menos Q, de masa igual a M. A la carga se le da una velocidad inicial V a lo largo del anillo,
una vez que está aquí. Estaba en reposo y se le da una velocidad a cualquier lado, sobre el eje. Determinar el carácter del movimiento de la carga en función de la magnitud de la velocidad inicial que le demos. El anillo está fijo. Bueno, vamos a trabajar primero con la energía mecánica, ¿no? Total. Con la energía total, mecánica y potencial eléctrica. Bueno, una vez que esté aquí en el centro del anillo, bueno, inicialmente él parte de aquí del centro del anillo. En este punto se le da una velocidad v, así que va a tener la energía cinética igual a 1/2 de mv cuadrado y la potencial. De nuevo, la potencial es simplemente menos q por q entre 4pi epsilon 0r porque se encuentra en el centro del anillo. El potencial generado por este anillo de carga q mayúscula. Y luego vamos a tener varios casos dependiendo de la velocidad inicial que le demos. Por ejemplo, si W es igual a 0, quiere decir que la energía cinética es justa para compensar la energía potencial eléctrica. Bueno, la carga menos Q se va a alejar. Y como W es igual a 0 acá, en el infinito va a alcanzar la velocidad 0, pero alcanza el infinito, solo que lo alcanza con velocidad 0. Luego tenemos el caso W mayor que 0. De nuevo, se va a alejar el infinito, solo que la velocidad en el infinito va a ser mayor que 0, pero alcanza el infinito. Y luego el otro caso es cuando W es menor que 0, es decir, la carga no tiene suficiente velocidad y la energía cinética para alejarse al infinito y se terminará devolviendo a alguna distancia r de O. Es decir, no logra alcanzar el infinito y se devuelve, porque es carga negativa y positiva y se termina atrayendo. Luego, ¿qué pasa? Una vez que alcanza la distancia r y se frena, se empieza a devolver, vuelve a pasar por O, se aleja otra vez la distancia r y luego se devuelve otra vez. Es decir, que la partícula menos q va a estar haciendo un movimiento oscilatorio alrededor del punto sobre el eje. Bueno, y podemos calcular esta distancia r en donde se frena, porque sabemos que si se frena la velocidad final va a ser 0. Necesitamos calcular la energía total aquí en este punto. La cinética va a ser 0 y la potencial eléctrica es distinta de 0. Y sabemos que va a ser simplemente la carga menos Q por el potencial generado por este anillo en este punto a una distancia r sobre su eje. Ya habíamos visto que este potencial es simplemente la carga más Q del anillo sobre 4pi epsilon 0 raíz de r cuadrado más r minúscula al cuadrado. Así que tenemos, una vez que se frena, a la distancia r, esto es la velocidad de 0, tenemos solo la energía potencial eléctrica y la inicial era la cinética más el potencial que estaba, la energía potencial en el centro del anillo. Bueno, igualamos las dos y hacemos aquí el álgebra y ya podemos despejar r minúscula. Y por supuesto nos queda en función de r mayúscula. Bueno, seguimos en el próximo vídeo.